Bienvenidos. En este video vamos a presentar el temario de electricidad y magnetismo de la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Edith Cortés Martínez. Comenzamos con la introducción, en donde los fenómenos eléctricos en la naturaleza son conocidos desde la antigüedad, aunque no fue hasta aproximadamente el año 600 a.C. cuando Tales de Mileto comprobó las propiedades eléctricas del ámbar, en el cual se frota con una pieza de lana era capaz de atraer pequeños objetos. Más tarde se comprobó que otros cuerpos, como la piedra imán, el vidrio, la resina y el cuarzo, tenían fuerzas de atracción semejantes a las del ámbar. Guillermo Hilbert muestra a la reina Isabel de España que las agujas, como las brújulas sobre una superficie de tierra, toman distintas posiciones sobre la esfera construidas con piedra de imán. A Hilbert le debemos la noción de que la aguja de la brújula apunta hacia el norte. Pasaron más de 2000 años sin avances desde Tales de Mileto hasta que el inglés Guillermo Hilbert, el científico más distinguido de Inglaterra durante el reinado de Isabel I, retoma alrededor de 1600 los estudios de los griegos y emplea por primera vez la palabra electricidad para descubrir sus experimentos sobre electricidad y magnetismo. Se presenta a continuación una línea de tiempo de los personajes y los años en los que la electricidad y magnetismo fueron investigadas y estudiadas. Se observa que en estos años del año 500 a.C. hasta el 1500, casi 1600, la ciencia era conocida como una herejía que implicaba la hoguera para sus practicantes. Por eso no hubo ningún avance en ese momento. Hilbert llega en el año 1500 y entonces comienzan varios científicos en estos 500 años a descubrir, a tener teorías y establecer unidades nuevas de medición. Todas estas nuevas unidades llevan su nombre. Por ejemplo, Coulomb, Galvani, Volta, Ørsted, Ampere, Ohm, Faraday, Kirchhoff, Joule, Maxwell, Hertz, Tesla. Ya los más contemporáneos serían Thomson, Millikan y Lorentz. Observamos en la siguiente presentación los años, los personajes, pero también las nacionalidades de los científicos. Observamos que son Hilbert es de Inglaterra, Franklin de Estados Unidos, Coulomb es francés, Luigi Galvani italiano, Volta italiano, danés Hans Christian Ørsted y Ampere es danés. Observamos en la siguiente lo mismo, científicos, todos ellos de países europeos, los años en los que fueron descubiertos y observamos cómo estos personajes les dan a estas nuevas investigaciones o estas nuevas formas de medir la electricidad y el magnetismo pues llevan su nombre. Por ejemplo, aquí está Ohm, ella es un científico alemán. Faraday inglés, Kirchhoff alemán, Joule inglés, y entonces comenzamos a entender que todo el avance científico y tecnológico ocurrió en Alemania y la revolución industrial en Alemania. Pero mientras en México se realizan estos descubrimientos de electricidad y magnetismo, ocurre pues que México no era México, ¿no? Todavía era una colonia de España y ella conocida como la Nueva España. Observemos los años en el que Tales de Mileto estaba haciendo estas pequeñas descubrimientos del ámbar y la electricidad. Pues aquí en México, pues uno de las culturas que estaban en su momento, pues eran los toltecas.
Para el año 1492 pues descubren América, y de 1492 a 1809, todo ese momento pues éramos colonia de España, ¿no? Conocida como la Nueva España, y no fue hasta 1810 que pues ya ocurre algo que se llama la independencia de México, y 100 años después pues la Revolución Mexicana. Con ello explicamos en México de alguna manera el atraso científico y también el avance tecnológico de acuerdo a su historia. Toda esta teoría de electricidad y magnetismo se empieza a desarrollar por separado, y vamos a tener pues mucha semejanza y diferencias en las que pues son muy, muy bellas, muy, muy bonitas. Cada una de esta teoría se estudia por separado, y entonces mira, tenemos definiciones como campo eléctrico, pero también hay un campo magnético. Observamos que pues son vectores, uno es denotado con la letra E y el otro es denotado con la letra B. Observamos sus líneas del campo y son muy parecidas. En estas sí se cierran y estas pues son abiertas, ¿no? Sus unidades, aquí pues Newton por Coulomb, y acá pues se llaman Teslas o Gauss. Vamos a tener algo que se llama intensidad de campo eléctrico y también algo que se llama intensidad de campo magnético. Observamos las unidades, ampere por metro y volt por metro, muy similares, y su fuerza eléctrica, y va a haber fuerza magnética. Esta fuerza eléctrica le vamos a denotar con la letra E cuando es eléctrica y una letra B cuando es magnética. Observamos sus fórmulas, sus unidades siguen siendo, la fuerza siempre pues en newtons, y ocurre aquí que la fuerza eléctrica actúa a lo largo de una dirección del campo eléctrico, y mira, la fuerza eléctrica actúa sobre una carga siempre que esté en reposo o en movimiento. Esta fuerza pues va a ser paralela, y esta va a ser perpendicular siempre al campo magnético. ¿Okay? Vamos a observar aquí el campo eléctrico y el campo magnético y pues, sus unidades, ¿no? Vamos a observar cómo se parecen, ¿verdad? Después vamos a tener el flujo. Ambas se denotan con la letra Φ, en una le notamos E de eléctrico y la otra B de magnético, y observamos las definiciones muy parecidas con el producto punto. Si el campo es uniforme, igual, fíjate cómo es E por A coseno de teta, y aquí va a ser B por A pero coseno de teta, iguales. Sus unidades y la ley de Gauss también van a ser similares, pero aquí siempre nos va a dar 0 y aquí no. Okay, entonces, estas teorías se estudian por separado, pero fue Faraday que lo une, y entonces se llama la ley de Faraday o la ley de inducción electromagnética. Al juntar la electricidad con el magnetismo, pues llegamos a la revolución industrial y creamos el motor. Tenemos electricidad, magnetismo, llegamos al motor, aquí ocurre algo con la revolución industrial, y después se enteran que pueden hacer el proceso de generar. ¿Okay? Aquí en esta imagen, pues de energía eléctrica mecánica es el motor, de mecánica eléctrica es el generador, y de eléctrica eléctrica es el transformador. Tenemos aquí unos juegos para que material de apoyo en el que hay un juego, un video, un apunte y el temario. Aquí puedes picarle y te va a llevar a un pequeño jueguito de sopa de letras. Aquí vas a encontrar el video. Si quieres profundizar un poco más, aquí en apuntes y el temario de la materia. Muchas gracias.